Hola mi gente, hoy es un día especial porque hoy me acompaña Felipe, un psicólogo clínico que nos va a hablar sobre los orígenes del trauma. Pero antes de sumergirnos, Felipe, ¿podrías darnos una breve introducción sobre quién eres y en qué te especializas? Claro que sí. Gracias por la invitación, Nico. Es un honor estar aquí. Soy psicólogo clínico, como tú dijiste. Soy de Chile. Nací en Chile, en una ciudad que se llama Concepción. Ahí obtuve mi carrera de psicología. Luego viajo a España para estudiar un magíster en psicología de la salud y clínica. Hago un internado en un hospital trabajando con enfermedades neurodegenerativas como ELA. Y luego de eso es cuando me interiorizo mucho más en salud cuerpo-mente. Ahí es cuando empiezo a investigar sobre Gabor Maté, tuve un problema autoinmune en el año 2013, entonces como que muchas cosas me obligaron a estar muy comprometido con la salud como algo general y no solamente como algo relacionado al cuerpo, sino que la parte psicológica también. Luego de eso termino mi especialización, vuelvo a Chile, trabajo en el Centro para la Mujer y en el ayuntamiento, se podría decir, de mi ciudad, y es cuando empiezo a sentir que hay mucho conocimiento que todavía no es posible aplicar en el contexto de Chile, por las limitaciones económicas, por cómo está organizado el país. Y vuelvo a irme a Europa y me instalo en Noruega. En Noruega empiezo a colaborar y a crear una organización que se llama Humans for Humans, que trabajamos con víctimas de tráfico humano, y es ahí cuando yo retomo todo el tema del trauma, ¿m? Las experiencias traumáticas, trauma del desarrollo, trauma con la T grande, trauma con la T pequeña, y voy trabajando de la mano con el equipo de Compassionate Inquiry, que es la agrupación que creó Gabor Maté y Sataram, que es la formación para profesionales de la salud mental. Entonces, ahí me formo con Gabor Mate durante un año, hago un año de formación en el 2018, practico Compassionate Inquiry, hago una mentorship o la mentoría, que son 6 meses más, y actualmente estoy trabajando como interno para la agrupación de Compassionate Inquiry. Es muy interesante y de allí destaco dos cosas, ¿no? Primero, que tu relación con lo que es la salud y la salud mental y la psicología es una relación muy personal porque Sí. tú has tenido experiencias de primera mano que te han llevado por ese camino, ¿no? Ujú. Sí, sí, justo cuando, bueno, ahora que ha pasado el tiempo, yo puedo ver cómo muchas cosas iban de la mano. En el momento que me pasó en el 2013, pensé que había sido algo de mala suerte o algo que ocurría porque sí, ¿no? Este problema autoinmune se me inflamó la tiroides, tuve una Hashimoto, ¿vale? Y vino acompañado con muchos síntomas psicológicos también, ataques de pánico, despersonalización, desrealización. Hubieron muchos componentes que me obligaron a ver la salud mental como algo un poco más grande de lo que yo había aprendido en la universidad. Sí, y además yo creo que ahora que has compartido eso, o sea, lo de ataques de pánico y Mm, experiencias como esa que son horribles, mm, es muy bueno para la audiencia saber eso porque hay mucha gente que experimenta eso y es muy importante saber por lo que estás pasando a la hora de entender cuáles son los orígenes del trauma. mm, Y bueno, Felipe, la segunda cosa que destaco, yo creo que es muy bueno que has vivido en tres países que son muy diferentes y eso te abre la mente. Y yo no sé si esa apertura de la mente a la hora de vivir en tres países te ha ayudado a entender mejor cómo funciona el cerebro, cómo funciona mm. la mente, cómo funcionamos las personas en general. Yo no sé cómo lo has vivido. Sí, creo que ha sido muy revelador porque puedo ver cómo, primero que todo, cómo la cultura impacta la forma en que las personas viven, cómo la política impacta la forma en que las personas se mueven, y también el ser inmigrante creo que me dio la posibilidad de partir de cero muchas veces y como definirme de acuerdo a lo que yo de verdad quería hacer. ¿Mm? Cuando yo vivía en Chile había una gran presión a cómo yo debería ser de acuerdo con mi familia
mis compañeros de universidad o mi escuela o la gente alrededor querían que yo fuera. Y al ser inmigrante y empezar de cero en un país, hay más espacio para la autenticidad, yo creo. claro. ¿Vale? Y es algo que mucho Gabor habla. Entonces, Sí, para mí eso fue muy importante. También viví en Hungría, ¿ah? No solamente viví en los países que mencioné, viví en Hungría también, y también que es viví, de allí, Gabor Mate. claro, y también viví en Inglaterra cuando era más joven, cuando tenía 15 años. Entonces, me ha tocado vivir en muchas culturas y he podido con el tiempo ver un poco cómo las personas se comportan de acuerdo a las reglas que la cultura les ofrece. ¿Mm? Y el tema de la autenticidad, como te dije, yo creo que fue algo que al día de hoy todavía me hace mucho clic. Mm, a mí me resuena mucho y de hecho cuando yo publico cosas en redes, yo hablo muchísimo de la autenticidad también. Es una cosa muy importante que creo que vamos a tocar dentro de los temas que tenemos aquí preparados. Sí, Entonces, nada, si está preparado Felipe, vamos a lanzarnos a al primer tema. claro que ¿Te sí, parece bien? claro. Perfecto. Pues el primer tema es cómo se malinterpreta la naturaleza humana. Ahora, el libro más reciente que Gabor Mate acaba de lanzar se llama The Myth of Normal, o en español, El mito de la normalidad. Y este libro se basa mucho en la idea de que vivimos en una sociedad enferma. Felipe, ¿cómo resumirías este concepto para la gente? Sí. El tema de la naturaleza humana es un tema que es bastante complejo, ¿ya? Y yo no creo que estoy capacitado para poder dar una respuesta última. Y Gabor también lo dice, que él tampoco cree que tiene la respuesta final. Pero sí hay cosas que son muy importantes mencionar, que hay una sobre hay un componente que está muy exagerado a nivel de negatividad de la naturaleza humana, ¿ya? Por ejemplo, siempre se habla de que el hombre o la mujer es egoísta por naturaleza o es individualista por naturaleza, pero muy pocas veces las personas cuando hacen una acción bondadosa o altruista o arriesgada dicen, ah, sí, lo hizo porque es la naturaleza humana. ¿Vale? Entonces nosotros hemos podido ver a lo largo de la historia, sobre todo en las épocas de guerra, cómo mucha gente ha arriesgado su vida por otro, ¿ya? Y jamás o muy pocas veces la gente dice, ah, sí, esto lo hizo porque es la naturaleza humana también. Entonces yo creo que cuando se habla de naturaleza humana, lamentablemente el énfasis ha estado mucho en las cosas que no han funcionado bien, ¿vale? Y muy poco en las cosas que nos hace seguir como especie hacia adelante, ¿no? El sentido de comunidad, la bondad, la empatía, la compasión, el buscar un propósito como sociedad general. Entonces, la naturaleza humana, yo creo que es bueno que empecemos a verlo como algo un poco más grande de lo que quizá hayamos visto hasta ahora. Y en el libro The Myth of Normal, él habla, ¿no? Cómo y sobre identificarnos con esta visión negativa de la naturaleza humana ha tenido consecuencias para la humanidad, que la estamos viendo a nivel físico, a nivel político, a nivel ambiental y sobre todo medioambiental. Sí, y es interesante porque es súper común, ¿no? Esa idea, ese pensamiento de que el humano es egoísta, que no le importan los demás y Mm, de repente la gente suele tener una mentalidad de poco fiar, digamos. mm, sí, sí. No sé si te gustaría que comentara algo sobre eso, pero mira, yo creo que la gente tiende a confundir lo que es producto de un sistema con lo que en realidad es la naturaleza humana. ¿Ya? Son cosas completamente distintas. Nosotros vivimos en un sistema con un diseño, con unas reglas, con una cultura que obliga muchas veces a que ciertas personas se comporten de ciertas maneras, ¿vale? Y eso es muy distinto con decir que la naturaleza humana es así. ¿Mm? Claro, Y el libro Myth of Normal habla mucho de eso, ¿ya? Del tipo de mundo en el que vivimos ahora, cuáles son las reglas de las cuales nosotros tenemos que crecer y cómo muchas veces nosotros terminamos creyendo de que esa es nuestra naturaleza, entonces nuestra potencialidad se ve limitada también, porque está el techo que nosotros ponemos, es esta creencia, ¿no? Que como el ser humano es así, tengo que adaptarme, tengo que convencerme que esta es la normalidad. claro, claro. ¿Y tú cómo
¿cómo pondrías a la hora de recomendar a la gente que tenga otra idea o que cambien un poco el chip? Mm, Porque claro, es un poco complicado porque una cosa es ser una persona que no fía de nadie y mm, después cuando tú decides, ah, bueno, yo me voy a abrir un poco, igual hay un poco de miedo, un poco de, ah, bueno, ahora estoy invitando a gente igual que no quiere lo mejor para mí. sí, sí. Yo creo que el método de indagación compasiva o compassionate inquiry, ¿vale? Viene de la base que hay una indagación. ¿Qué significa esto? Que hay una serie de preguntas que yo me tengo que realizar o que una persona me realiza para yo entender un poco cuál es mi historia y por qué yo me muevo en el mundo como yo me estoy moviendo. Entonces, si yo tengo una visión del ser humano, del mundo, de la vida, donde normalmente tengo que desconfiar, tengo que tener mucho miedo, tengo que ser egoísta, tengo que competir, eso es un reflejo más de mi experiencia de vida que de una verdad final o de la naturaleza humana. Entonces, si la gente tiene ciertas visiones del mundo, yo creo que eso es un reflejo de las experiencias que hemos tenido. Y Claro, normalmente eso es lo que se encuentra cuando se hace un trabajo psicológico o de coaching o de compassionate inquiry o cualquier tipo de terapia, ¿no? Se llega a encontrar experiencias que determinan la forma en la que nosotros vemos el mundo. Entonces, claro. de vez en cuando yo creo que vale la pena preguntarnos, ¿no? ¿Qué me ha pasado a mí que me ha obligado a ver el mundo como un lugar peligroso? ¿Ya? Ujú. Yo creo que por ahí sería un buen punto de inicio, Nico. Claro. Entonces, a la hora de entender cuáles son las necesidades del humano, se empieza con el autoconocimiento. Y yo creo Mm, que yo hablo mucho de esto cuando yo mm, publico en redes también, que el autoconocimiento es quizás una de las armas más potentes que uno puede tener. sí, Y de ahí lamentar, yo sí, quería mover al siguiente tema, sí, que va entrando un poco dentro de lo mismo, de lo que mm, hemos estado hablando, que es cómo la sociedad moderna no está en contacto con las necesidades humanas. Y la pregunta que tenía para ti, Felipe, iba sobre el pirámide de Maslow, mm. que en cuanto a necesidades humanas, va un poco explicando cuáles son las necesidades bases y no sé si podría explicárselo al público. Sí, obvio. Justamente tú hablaste, ¿no? De cómo el autoconocimiento es una necesidad, ¿sí? Y cómo yo creo también que esta sociedad está empujando a que la gente no se conozca, ¿sí? Ofrece mucho distracción, ofrece mucha comida, ofrece mucho estímulo que va en contra de este propósito que es tan natural, el autoconocimiento. Entonces Maslow, el año creo que en 1943, creo que tenía 30 años, imagínate, era muy jovencito, creó esta pirámide, ¿vale? Una pirámide que ha sido muy bien interpretada para muchos trabajos, pero muy mal interpretada para otros, ¿vale? La forma en la cual ha sido mal interpretada, eh, la parte de arriba de la pirámide, que es como self-realization o autorrealización, la autorrealización. Autorrealización, eso. Sí, muchas veces ha sido confundida con el éxito económico o el éxito con obtener muchas cosas, ¿vale? Entonces, mucha gente que habla de esta autorrealización como una etapa cuando yo ya tengo la casa perfecta, el auto perfecto y una cierta cantidad de dinero en el banco, ¿vale? Eh, Otra forma en la que ha sido mal interpretada la pirámide de Maslow es que se ven estas etapas como si fueran etapas de un videojuego. Tengo la primera etapa completa. Ok, ahora voy a la siguiente. Tengo la siguiente completa. Ok, ahora puedo llegar a la tercera. Y en la vida real y en el mundo real esto no funciona así. Son procesos la mayoría de las veces más circulares, donde la gente puede estar abajo, arriba y ahí intercalando algunas veces. ¿Mm? Y una última cosa que ha sido mal interpretada ha sido de que la gente que no ha logrado sobrepasar las necesidades fisiológicas, que es la base, no puede acceder a lo que está más arriba. Y ahora hay un buen documental que lo explica muy bien, que se llama La teoría sueca sobre el amor, eh, The Swedish Theory of Love, un muy buen documental, habla sobre cómo en África
¿vale? Y cómo los países desarrollados, esta diferencia tan grande está haciendo que literalmente esta pirámide de Maslow se esté cuestionando, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ve que muchas personas con una necesidad fisiológica no tan satisfecha, pero con una necesidad de compartir o de estima o de social muy desarrollada, a diferencia de otros países muy desarrollados como Suecia, por ejemplo, o Noruega, que todas las necesidades básicas están muy completas, pero todas las necesidades sociales están desapareciendo, están experimentando los niveles más altos de soledad, de suicidio incluso. Entonces, hay muchas cosas que al día de hoy se están cuestionando, ¿vale? Em, Aún así, cuando es bien interpretada la pirámide de Maslow, nos entrega una visión del ser humano con una serie de necesidades. Y cuando esas necesidades están satisfechas, el ser humano puede crecer de una forma exponencial, ¿no? Y puede llegar a ser la persona que debió siempre haber sido, que es lo que habla Maslow, ¿no? Llegar a ser la persona por la cual tú vienes a este mundo. Entonces, yo creo que cuando está bien interpretado de esa manera, entrega muchas más respuestas. Ujú, ujú. Gracias por esa explicación, Felipe. Y es Mm, súper interesante que si tú miras a la cima del pirámide, mm. es básicamente cuando uno está conectado con la autenticidad, para que veas la importancia de eso. Exactamente, exactamente. Y hay otra cosa que Maslow no alcanzó a exponer públicamente, pero sus sucesores lo están haciendo ahora, es que él, el componente espiritual, lo quiso poner en su pirámide como un general, que es la capacidad de trascender. Entonces, él hablaba de autorrealización y un poquitito más arriba, como la trascendencia, ¿ya? Y no nos podemos olvidar que Maslow fue uno de los impulsores de la psicología transpersonal, que es la psicología que incorpora la parte espiritual dentro del contexto. Entonces, Ujú. yo creo que es muy importante también reconocer esa necesidad que no está abajo, que es la necesidad espiritual, que es la necesidad de conexión, de propósito, que es una necesidad mucho más elevada, que no podemos encontrar en ningún medio comercial o economía o oferta de esta sociedad actual en la que nos encontramos. Sí. Y es interesante que traigas este punto, porque, claro, dentro de la gente que me sigue, hay mucha gente que le resuena ese tema. Pero igual, si una persona escuchando es de una mente muy lógica, muy científica, Sí. ¿cómo venderías este concepto a una persona como esa? El concepto de espiritualidad, Sí, sí. A ver, em, yo creo que primero que todo no puedes imponer un concepto como la espiritualidad a nadie, ¿vale? sí. Pero No, quizás, pero claro, porque tú cuando estabas hablando de la espiritualidad, no estabas hablando mm, de una religión o ningún ser exactamente, divino, tú estabas hablando de una conexión con con sí, la conexión de uno mismo, que uno exactamente. tiene con uno mismo. Yo creo que partir por ese punto, de que espiritualidad no tiene que ver con religiosidad, son componentes que no están conectados completamente, ¿vale? Y segundo, yo creo que reconocer que la espiritualidad puede ser definida de forma individual. Entonces, si para una persona muy científica la espiritualidad tiene que ver con todo lo que la ciencia no logra explicar todavía y es un misterio, ¿cómo me relaciono con ese misterio? Sería un buen punto de inicio para una persona que quizás quiere empezar a descubrir algo más allá, ¿sí? A todo esto, la ciencia al día de hoy cada vez más está explicando temas que antes eran catalogados como solamente místicos o pseudocientíficos. Al día de hoy le estamos dando más nombres. Entonces yo creo que la apertura es esencial y yo creo que atreverse a definir de forma personal qué es lo que para ti podría ser espiritual, ¿no? Porque hay personas que, por ejemplo, son muy científicas, pero la naturaleza representa algo que todavía no puede ser explicado completamente por la ciencia y que para esa persona la naturaleza puede ser algo espiritual, por ejemplo, una experiencia espiritual, ¿no? O el trabajo con, por ejemplo, psychedelics, con psicodélicos, que está siendo muy famoso al día de hoy. Muchos investigadores, muchísimos investigadores, sobre todo en este año, están teniendo sus primeras experiencias místicas o espirituales que les ha cambiado mucho la forma en la que trabajan. Entonces,
Yo creo que mantenerse flexible y abierto a la posibilidad, yo creo que siempre es necesario. Sí, no, esa respuesta me encanta y te digo por qué, porque yo estaba buscando abrir ese tema de la forma más general posible y lo has logrado súper bien bajo mi Ujú, punto de vista. ujú. Así que te lo agradezco mucho, Felipe. Gracias. Y antes de saltarnos al siguiente tema, quería tocar un poco que hablando de las necesidades del ser humano y observando lo que es la sociedad moderna, sobre todo en ciudades grandes, Mm, cada vez para mí es más evidente que vivimos de una manera que ignora por completo lo que son nuestras necesidades. ¿Tú, Felipe, cómo ves esto? mm, Yo creo que estoy de acuerdo. Creo que el diseño económico, político y social va muy enfocado a satisfacer un cierto grupo de necesidades que se cree que son las necesidades más profundas, ¿no? Que son las de seguridad o las fisiológicas. Por ejemplo, en la economía, ¿no? Tener una economía ya es suficiente. Entonces, por eso hay muchas personas que lamentablemente creen que una vez que yo tenga esta cierta cantidad de dinero, ya todo va a estar bien, ¿no? Porque está esa creencia de que el dinero es la respuesta para todo, cuando finalmente la evidencia una y otra vez nos demuestra que no, que Tú una vez que miras nos... mucha gente que ha logrado ese éxito financiero y no están felices y hay mucho Claro, suicidio. claro, tenemos la explicación desde esa parte o tenemos una explicación un poquitito más profunda. Durante el COVID se investigó eh, cuánto dinero finalmente una persona necesitaba para estar satisfecha ya. Y una vez que se encontraba ese espacio de satisfacción económica, el triple o el doble o el cuádruple de ese dinero no aumentaba significativamente el nivel de felicidad o de bienestar en esa persona. ¿Mm? Entonces, eso nos indica de que en realidad esta ambición por tener muchísimo dinero responde más a una necesidad viciosa del sistema actual que con algo que se relacione con un bienestar. Eh, y yo creo que la gente está despertando de eso también. Yo mismo, y yo creo que tú también al hacer todas estas conversaciones, quiere entregar de que el ser humano es mucho más que eso, que mucha gente con mucho dinero en el mundo que se termina suicidando, como tú bien dices. Y eso es una respuesta clara de que eh, puede que los seres humanos sean un poquitito más complejos de lo que creemos. Ujú, ujú, absolutamente. Y yo creo que mirando todo eso es muy bueno saber que hay algo más allá, ¿no? De lo que quizás se vende en los medios de comunicación y todo eso. Y yo creo que a la hora de entender cuáles son los orígenes del trauma, Mm, es bueno saber quiénes somos. Pero ahora que hemos tocado un poco de quiénes somos, quería meterme en el siguiente tema, el tema 3, que es los orígenes del trauma. mm, Y cuando se habla del trauma, yo creo que desde los tiempos de Sigmund Freud y Carl Jung, es bien sabido que lo que nos ocurre en la infancia puede provocar traumas, pero estamos también descubriendo que los mayores traumas pueden proceder en realidad de lo que no nos ocurre. Entonces, como punto de partida, Felipe, ¿podría hablarnos de cuáles son las necesidades de un niño para evitar el trauma de la carencia? sí. Mm. Esto es un tema muy complejo porque en lo personal es muy doloroso darnos cuenta cómo las condiciones no están, ¿ya? Entonces, las necesidades de un niño, yo no soy experto en la infancia, mi trabajo es desde los 18 hasta los 65, pero solamente por el trabajo que Gabor ha hecho, he logrado entender, Gabor y su equipo, he logrado entender de que las necesidades de la infancia son necesidades obviamente de cuidado, protección, conexión y algo que se llama en inglés attunement, que tiene como una... ¿Cuál podría ser la traducción directa de attunement? ¿Como de resonancia, de coordinación? ¿Cómo le podría Sí, llamar? coordinación yo creo Ya, que es la palabra adecuada. sí, y esa es una necesidad que normalmente ha estado muy sobre, como que no se ha querido ver muy bien. Porque, por ejemplo, ¿ya? No es lo mismo que tu padre esté o mi madre esté en la misma habitación conmigo, en su celular, ella, y el niño por ahí, que estar ahí coordinados con el niño, ¿no? Viendo las necesidades del niño, conectados, mirando a los ojos, entendiendo.
que haya una interacción real y de calidad. Esa De estar necesidad presente. de estar presente, exactamente, esa es una necesidad que el día de hoy, y por distintas razones, por la cantidad de horas que trabaja la gente, por los estreses económicos, por diferencias a la hora de la pareja, o por problemas a nivel social general, esa capacidad de estar coordinado con la infancia está muy, 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 muy desaparecida. ¿Mm? Entonces, eso yo creo que también responde a muchas preguntas cuando tú dices, ¿no? De todo lo que debió haber ocurrido y que no ocurrió. ¿Ah? Ayuda a entender mucho también estos traumas en la infancia, traumas del desarrollo, como se llama. Ujú. Absolutamente. Y de allí la pregunta que te voy a lanzar es bastante fuerte, Claro. con mucha responsabilidad, Mm, pero la pregunta que tengo es si me puede explicar cómo se forman los traumas en la infancia. sí. Primero que todo, trauma es una herida ya que sobrepasa la capacidad de tu sistema nervioso y de tu mente y tu cuerpo de enfrentarlo. ¿Ya? Entonces, en la infancia, las situaciones traumáticas pueden estar definidas como algo, como un shock trauma o como un trauma con la T grande, que puede ser los traumas que más se conocen, ¿no? Como abuso sexual, guerra, enfermedad, accidente. ¿Ya? Y están los traumas con la T pequeña, de lo que tú explicabas ahora, que son traumas que pasan desapercibidos porque no son tan choqueantes como los otros, pero que van minando la autoestima, van cambiando la forma en la que este niño ve el mundo, se ve a sí mismo y ve a las personas. Entonces, estos traumas con la T pequeña son experiencias cotidianas que se van normalizando y que van impactando en la forma en la que este niño crece, niño o niña va creciendo. ¿Ah? Entonces, es así como se van formando normalmente los traumas. Y lamentablemente, yo creo que lo peor de todo es que la gran cantidad de traumas son cometidos de persona a persona, ¿ya? Y más aún, lamentablemente, la mayor cantidad de abusos son dentro del círculo de la persona o incluso por parte de los mismos familiares. Entonces, todas estas dinámicas y estos fenómenos hacen que la experiencia de un niño internamente sea muy confusa, ¿ya? Y que normalmente el niño se culpabilice por algo que no tiene culpa. ¿Mm? Al no saber explicar cómo alguien que me debería amar está abusando de mí, normalmente en la infancia los niños y las niñas se culpabilizan a sí mismos y desarrollan una identidad y una autoestima basada en estas experiencias. Entonces, así es como se empieza a formar a nivel psicológico, ¿ya? A nivel cerebral y de neurociencia es un poquito más complejo, ¿ya? Porque ciertas zonas del cerebro están más activas de lo normal, centros del miedo, tenemos también la parte de un eje que se llama el eje HPA, que es el hipotálamo, la pituitaria y los adrenales, que es el eje que refleja un poco nuestro estado de estrés y ansiedad internamente, y ese eje, si una persona en la infancia ha experimentado muchas situaciones traumáticas, es un eje que está sobredesarrollado. Entonces, la capacidad de poder estar presente, de estar en calma, de procesar la información, de sentirse seguro, cambia desde una muy temprana edad, ¿ya? Entonces, solo son personas que en el futuro tienen tendencia a tener trastornos de ansiedad, a poder desarrollar algún tipo de adicción, o ver el mundo como un lugar tremendamente desafiante y estresante. Sí, y yo creo que lo más importante a la hora de escuchar esto es saber que, por ejemplo, si tú de repente tienes ansiedad o algún problema de, como hablamos antes, de ataques de pánico, Mm, cuando tú ves que tú tuviste una experiencia en infancia, mm, de repente te vas dando cuenta que eres normal por el hecho de que tuviste X experiencia y X experiencia suele resultar en Y, que en este caso sería, por ejemplo, ansiedad. sí, Entonces, una persona que experimenta ansiedad, y lo menciono ahora porque he recibido varios mensajes recientemente en redes de gente que me ha dicho que, oye, yo tengo ansiedad y no sé por qué, y la gente me dice que estoy loco o que estoy mm. loca, y no es el caso. ¿Podría profundizar un poco más en eso? Claro, a ver, la ansiedad es, yo creo que no es útil
catalogar la ansiedad exclusivamente como algo malo, ¿vale? La ansiedad como fenómeno tiene bastantes razones de existir. Aquí estamos hablando de la ansiedad que es disfuncional, que no siga un contexto y que está desorganizada, ¿ya? Esa es la ansiedad de la que vamos a hablar ahora, ¿ah? Porque si tú, por ejemplo, antes de entrevistarme sentías un poco de ansiedad en tu estómago, yo también, podríamos normalizarlo, ¿no? Podríamos decir que es parte de la experiencia y que no es necesario sobrecuestionarlo y que a veces sobrecuestionarlo nos puede atrapar en círculos de más ansiedad, curiosamente, ¿ya? Entonces la ansiedad que vamos a discutir ahora es la ansiedad y se puede decir catalogada como trastorno de ansiedad. No sé si me gusta mucho esa palabra, pero la ansiedad ya está desorganizada, ¿ya? Que ya no responde a un estímulo directo. Muchas veces hay una gran cantidad de explicaciones para eso, ¿ah? Desde experiencias de la infancia, desde cómo aprendimos a gestionar el miedo, desde qué es lo que vimos nosotros, cómo nuestros padres gestionaban el miedo y la ansiedad, hasta también la forma en la que me estoy alimentando y mis hábitos más típicos de sueño, actividad física y de qué tan conectado estoy con mis propios valores. Entonces, todas estas respuestas pueden ayudar a que una persona aprenda a manejar sus niveles de ansiedad, ¿sí? Pero si aún así esta ansiedad no se recupera, es muy persistente y esta persona ha generado todos estos cambios, es cuando ya normalmente se puede entrar a hablar si ha habido alguna experiencia o varias experiencias traumáticas que esta persona no ha sido capaz de procesar o no se le ha permitido ver o se normalizó al punto donde ni siquiera sabe que fue algo traumático. Yo tengo muchos pacientes, Nico, con problemas de ansiedad y cuando yo les pregunto en la primera sesión, ¿alguna experiencia traumática? No, nada. Sí, Y en la quinta o sexta, no, mi pareja me golpeaba, mi pareja me tiró de la moto un día, mi padre era alcohólico y golpeó a mi madre. Entonces, hay muchas cosas que cuesta verlas a primera, ¿ya? Porque se requiere sí, de una capacidad y de un sistema que nos apoye, ¿ya? claro. Pero yo creo que eso sería un buen punto. Mm. Sí, y dentro de eso es como una persona que experimenta algo, digamos, tóxico dentro de Mm. su infancia, para ellos eso puede llegar a ser normal porque es lo que conocen y de repente tú le preguntas, oye, ¿tú has tenido algún trauma? Y van a decir que no porque piensan, oye, esta experiencia es normal, ni me lo planteo. Exactamente. Sí, Ujú. lamentablemente es algo que es muy común y por eso Gabor es tan activista del trauma y de todo esto porque no puede él, no él, sino que muchos autores como Bessel van der Kolk también, no pueden creer que algo que sea tan común esté tan poco estudiado y tan poco entendido, ¿ya? Yo tuve que hacer mi tesis de grado con unas compañeras de la universidad sobre un tema que se llama post-traumatic growth o crecimiento postraumático. Y nos tocó entrevistar a gente en la calle, ¿no? Que habían vivido un asunto de violencia policial. Y yo me di cuenta y nos dimos cuenta de que la gente, antes de preguntarle sobre post-traumatic growth o crecimiento postraumático, tenían que entender qué es lo que era trauma. Y la mayoría no sabía. Entrevistamos, no me acuerdo si fueron, no me acuerdo el número exacto, pero creo que eran 1.000 y tantas personas entrevistamos en un periodo de 10 días. Y creo que 2% de ellos habrán dicho, sí, 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 yo tuve una experiencia traumática y la mayoría calificaba como experiencia traumática. Entonces, yo creo que hemos hecho un trabajo un poquitito desordenado a la hora de intervenir el trauma, ¿ah? Hemos querido taparlo con algunos términos, pero sin necesariamente entender la profundidad de lo que son las experiencias traumáticas. Claro. Y a lo mejor hay mucha gente que de repente no pensaban que tenían trauma y ahora sí se dan cuenta, pero a lo mejor dentro de esa población igual hay mucha gente que van a decir, ah, bueno, yo puedo vivir con él y Mm, no es importante, pero de allí vamos al siguiente tema, mm, que es el cuarto y el último, que es cómo el trauma conduce a la enfermedad. mm, Y la investigación moderna está descubriendo que el trauma y la enfermedad están fuertemente vinculados. mm. Y no sé, Felipe, si puede entrar en detalles al respecto. Sí, aquí hay varios autores que creo que han hecho muy buen trabajo, sobre todo un autor que se llama el doctor Felitti, ¿vale? Con doble T, Felitti.
Él es un doctor que estudió el tema de obesidad, ¿vale? Y él creó un cuestionario que se llama lo voy a decir en inglés porque así es como se llama, pero luego lo podemos traducir, el ACE Score, ¿vale? Que Adverse Childhood Experiences, ¿vale? Experiencias adversas en la infancia. Él creó un cuestionario, creo que son 8 preguntas, donde la gente puede calificar ciertas experiencias adversas en la infancia, ¿vale? Y cuando se creó eso, fue increíble el efecto que produjo, porque había muchas personas que no podían entender el estado de su cuerpo, ¿vale? Y estaban completamente desconectadas de lo que les pasó. Entonces, al día de hoy, las conexiones son más que evidentes, ¿ya? En el libro Myth of Normal hay por lo menos 60 referencias a artículos e investigaciones de enfermedades autoinmunes, problemas cardiovasculares sobre todo. Incluso hay algunas investigaciones sobre cáncer en mujeres y desórdenes hormonales, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de explicar esto en el corto periodo de tiempo como un cambio genético, porque Gabor explica que los genes no cambian tanto en un corto periodo de tiempo, y cómo ciertas regiones del mundo, sobre todo regiones con niveles de ingresos muy inferiores y afectadas por mucha desigualdad y violencia, experimentan muchos problemas físicos también. ¿Vale? Entonces, definitivamente que hay una conexión entre experiencias traumáticas porque tu cuerpo se tiene que adaptar y tiene que cambiar su funcionalidad interna para poder sobrevivir a esa experiencia. Muchas veces eso involucra cambios hormonales, la forma en la que tu cerebro se comunica se empieza a cambiar también, y todo eso puede generar impacto a nivel físico. Sobre todo en temas hormonales, lo primero que se empieza a ver, ¿no? Personas que empiezan a experimentar eh, incremento o déficit de peso, problemas a la tiroides, problemas de regulación en el azúcar, ¿ya? Entonces hay mucha evidencia al día de hoy, y creo que no nos daría tiempo de repasar cada una de ellas, Claro, pero están completamente conectados, ¿sí? Igual es importante, Nico, que no quiero que terminemos este tema sin mencionar esto. No todo es una experiencia traumática, ¿ya? Hay experiencias que pueden significar un impacto emocional muy alto que no necesariamente es un trauma, ¿ya? claro. Porque hay muchas personas que pueden, no sé, un día se cayeron en la bicicleta y luego vuelven a sus casas y dicen, uy, tuve una experiencia traumática, uy, voy a desarrollar cáncer. No, ¿no? El trauma es un factor que aumenta la probabilidad de que una persona experimente ciertas patologías, pero no es un factor directo, no significa que por tener una experiencia traumática automáticamente una persona va a tener cáncer, no funciona así. Ujú, claro. Y mirando a la parte positiva, Mm, ¿cómo uno puede empezar su proceso de sanación? sí. Primero que todo, yo creo que reconocer que algo en mi vida no está funcionando de la forma en la que a mí me gustaría, ¿ya? Muchas veces yo tiendo a preguntar, no sé, en la terapia, ¿no? ¿Cómo estás? Y gente me dice, no, bien, bien, todo bien, Felipe. Y luego, nuevamente, ¿cómo estás de verdad? Y ahí es cuando la gente empieza a decir, no, en realidad esto y esto y esto y esto me está pasando. Entonces, primero que todo, yo creo que ser súper honesto con uno mismo de cuáles son las cosas que en mi vida no me gustan cómo están funcionando, no sé cómo cambiarla y me están causando un impacto que ya está sobrepasando un límite, ¿ya? Entonces, el nivel de conciencia tiene que estar activo. Segundo, reconocer que hay otras formas de vivir también. ¿Mm? El tema de la normalización yo creo que es muy importante, como tú bien dijiste. Darse cuenta que la forma en la que estamos viviendo a veces se normalizan muchas cosas que no se deberían normalizar. Preguntarnos cuál de esas cosas estoy normalizando y ver si me gustaría vivir de otra manera. Abusos de pareja, la forma en la que estoy comiendo, la forma en la que estoy trabajando, la forma en la que me relaciono con mi familia, la forma en la que me relaciono con el mundo, cómo veo mi futuro. Todas estas preguntas yo creo que permiten que la gente empiece a sanar, ¿ya? Y por último, en el libro Myth of Normal hay unas preguntas que tienen que ver con la capacidad de decir que no, ¿ya? Y el desarrollo de la autenticidad. Mucha gente le cuesta mucho decir que no, ¿va?
Y yo creo que es un buen trabajo empezar a preguntarse por qué te cuesta tanto decir que no y a qué cosas yo debería decir que no y que no me atrevo. ¿Y qué pasa cuando digo que no? ¿Cómo me veo a mí mismo? El saber decir que no es la capacidad de poner límites. Yo creo que nos puede ayudar mucho a conservar energía, saber cuidarnos y sobre todo a que cuando yo digo que no de la forma correcta, eso abre mucho sí a otras cosas, ¿vale? A posibilidades, oportunidades, experiencias, riesgos, etcétera. Absolutamente, me parece súper profundo y sobre todo me gusta mucho el tema de decir que no a ciertas cosas, que es súper Mm, importante. Eso es una cosa muy importante a la hora de conectarse con la autenticidad y es mm, una cosa que a mí me ha costado mucho cuando era más joven. Pero con eso, Felipe, nos quedamos sin tiempo. mm. Quería agradecerle muchísimo esta entrevista porque es un tema que me fascina. Y antes de cerrar, me gustaría darte un espacio para decirnos cómo uno te puede encontrar y dónde te ubicas y todo eso. Sí, por el momento solamente estoy ocupando mi página web, que es therapyconfelipe.com, ¿vale? Therapyconfelipe.com. Eh, Ahí pueden encontrar mi correo electrónico, pueden ver mi historia, hay un sistema para poder agendar sesiones, etcétera. Antes habían otras formas donde la gente me pudiera encontrar, pero por capacidad, por ahora solamente therapyconfelipe.com, ¿ya? Probablemente después de julio se va a poder abrir otros canales de acceso por Compassionate Inquiry, por la Arboleda de la Conciencia, que son otras organizaciones con las que estoy colaborando. Pero por ahora entonces, therapyconfelipe.com. Igual de todas maneras, si lo pones ahí en la descripción del vídeo o algo, la gente lo puede encontrar sin problema. Perfecto, pues muchas gracias, Felipe, y A a tu la Nico. audiencia. Espero que le haya ayudado un montón saber cuáles son los orígenes del trauma y cómo uno puede empezar su proceso de sanación. Mm. Y nada, con eso cierro y les mando a todos un fuerte abrazo. Gracias, Venga, Nico. Gracias por tu tiempo. venga.